Te quiero compartir 5 hábitos que me ayudaron durante mis tratamientos. Parto con el primero. Poder levantarme en la mañana y agradecer. Es muy importante, independiente de si pasaste una mala noche, si estás con muchos dolores, puedas agradecer. El acto de agradecer este nuevo día que has recibido es muy potente y ya te permite enfrentar el día con una disposición mucho más luminosa. Esa luminosidad tiene que ver también con el hecho de que este día es un regalo. Hemos hablado en otros videos de lo importante que es tener la conciencia que en el hoy es lo que tenemos. No tenemos el futuro en nuestras manos y el pasado ya se fue. Pero el presente es el regalo. Entonces es importante en esta coherencia interior agradecer este nuevo día que hemos recibido, el despertar. Sí, yo sé, hay muchos dolores, hay malestar físico, hay preguntas, hay dudas, pero no dejes que todas esas situaciones muy válidas y muy propias de este peregrinaje, no dejes que te distraigan de lo importante. Y eso importante es este regalo del presente. Allí en la cama, si no te puedes levantar, allí en un sillón, en una cama de hospital, donde sea que comience tu nuevo día, incluso si no pudiste dormir y es el ver el amanecer delante tuyo por una pequeña ventana o por el resplandor del sol en una pared, allí dar el acto de agradecimiento. Gracias por este nuevo día, por este regalo, esto que otras personas no lo recibieron. Otras personas que están en situaciones semejantes o incluso en situaciones diferentes, pero que no despertaron el hoy. Pero tú sí, tú estás acá. Y eso es un acto debe despertar un tremendo acto de agradecimiento. Te permite disfrutar ese día y valorarlo con mucha más profundidad. Te permite en ello ver también que toda la experiencia que tendrás en el día la recibes de regalo. Todo. Los pajaritos, las personas con quienes vas a poder compartir la misma experiencia del día, con todas sus situaciones, las buenas y también las malas. Todo eso es parte del acto de vivir y lo iniciamos agradeciendo. Un segundo acto un hábito que me ayudó mucho es poder conectarme con lo trascendente. En un acto de oración, de plegaria, junto con este agradecimiento, ser consciente de que mi vida es parte de un propósito más grande que yo. Esto ya es propio de la creencia de cada persona. En esto yo quiero ser muy respetuoso, pero sí quiero invitarte a poder abrirte a una visión de espiritualidad mucho más amplia. A mí eso me ayudó muchísimo. Podría decir que eso fue lo que hizo toda la diferencia, porque en este despertar en la mañana agradecía y después también me encomendaba en el día a Dios que me ayudara en todo lo que debería enfrentar en este día con sus dolores y sus molestias. En todo ello, saber que podía contar con Él. Porque si uno puede también optar en esta fragilidad, en esta conciencia de la vida y enfrentando la muerte, también lo puede hacer desde una mirada sin fe o sin una creencia en un ser superior o en un Dios cercano. Eso también es muy válido. Pero como yo he dicho, yo puedo compartir de lo que es mi experiencia. Y en mi experiencia es la fe, principalmente aquello que me permitía iniciar el día con esperanza, aunque estaba lleno de mangueras por tratamientos de quimioterapia o porque la noche no había podido dormir, por los dolores propios de los tratamientos o porque estaba entrando a una cirugía o saliente de eso, o en la casa, cuando mi señora se iba al trabajo, mi hija se iba al colegio
y yo quedaba allí, solo. En ese momento de soledad física principalmente, es allí donde uno también piensa y medita de esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Para mi familia, para mis seres queridos, y para eso necesito fuerzas. Y esas fuerzas deben venir de afuera. Y en mi convicción de espiritualidad, creo que es la mirada de Dios que a uno le da la fuerza, le transmite la esperanza y es convocado por una mirada de amor más trascendente. Por eso que es importante en el comenzar del día hacer esta reflexión que algunos le llaman oración, otros le llaman una plegaria o incluso un tiempo de meditación. Pero es conectarse con esto trascendente, conectarse con esto que es más de lo físico que uno ve a su alrededor, sino con aquello que es también espiritual, que tiene que ver con la fuerza creadora, con la vida, el misterio de la vida y también el misterio de la muerte, y en ello ver en tu propia vida todo lo que ha sido este caminar, todo lo que estás aprendiendo, ser consciente y también sincero en ese momento de plegaria, ese momento de sinceridad, ser consciente y honesto con tus miedos, con tus aprehensiones, con todo aquello que de hecho no te deja dormir o que no te permite estar tranquilo. Ese es el momento de entregar a la fe, a la esperanza, una mirada de mucha mayor profundidad. Para mí, esa es lo que yo llamo la promesa de la esperanza. La esperanza, todos los días nos levantamos sabiendo que ese día es una novedad, pero con una esperanza de que en este día habrán cosas buenas para nosotros, habrá algo que nos ayudará a crecer, a estar bien, a poder vivir en una mayor plenitud. Pero eso, para mí, tenía toda la coherencia cuando incorporaba el elemento trascendente de Dios. Este elemento de un perfecto amor, del perfecto amor de Dios, de su cuidado, de su protección hacia mí. Una de las terceras cosas que me ayudaba mucho era poder aquietar la mente. Esto puede sonar algo redundante respecto a los otros elementos, pero uno todo el día debe ir aquietando la mente, porque a medida de la novedad del día, de que hay que ir a hablar con el médico, que uno se siente mal, que uno tuvo una infección, cualquier cosa que es una amenaza, es importante aquietar la mente, no dejarse cautivar o capturar por el miedo, por la ansiedad, y eso se logra principalmente con una mirada del presente, con la mirada del hoy. De esa forma, todo aquello que parece como un ataque, tú lo vas a poder aquietar en primer lugar y aquietar tu corazón. Un tercer hábito que me ayudó muchísimo fue cultivar la paz. Cultivar la paz es algo que es más profundo que simplemente no tener discusiones o altercado con otras personas. Tiene que ver con darle importancia a todas aquellas cosas en tu vida que te permitan tener quietud de espíritu. Principalmente porque ya hay cosas adversas que te rodean. Por lo tanto, no es bueno que sigas agregando por trabajo o por otros tipos de responsabilidades más situaciones de inquietud. Por el contrario, desarrolla todo un entorno que te ayude a tener paz interior. La paz interior tiene que ver con algo que es realmente hermoso. Yo solamente lo pude descubrir en medio de mis tiempos de pausa de tratamientos oncológicos. Uno se rodea de muchas situaciones, responsabilidades y actividades que realmente no aportan a la paz, no aportan a la tranquilidad, no aportan a la quietud. Estamos en una sociedad que realmente enfatiza mucho el estar ansiosos, el estar inquietos,
el estar activos para hacer cosas. Pero ese no es un estado natural. El estado de actividad son para cosas puntuales, pero uno debería estar siempre en un estado de paz, de quietud interior. Es bastante contracultural a lo que es nuestra sociedad, pero yo te puedo decir que en medio de la enfermedad y habiendo vivido una vida laboral tremendamente agitada, sacrificada y de muchas demandas físicas, pude darme cuenta de que realmente no había ningún sentido en ello, porque las cosas pasaban igual, lo bueno o lo malo, porque por mucho que yo me esforzara, realmente habían elementos que eran más bien de ego y de vanidad y no realmente de importancia para mí. Cuando tú tienes pocas fuerzas físicas por algún tratamiento o por alguna debilidad que te ha generado efectos secundarios, de cualquier afección, o simplemente llegaste a esto que se llama de un desborde de estrés, que ya realmente no puedes más, te quemaste interiormente, se te quemó el motor en esto, te empiezas a dar cuenta que esas pocas fuerzas que vas teniendo, tienes que saber utilizarlas, tienes que usarlas de manera muy sabia, muy inteligente. Para poder hacerlo, tienes que priorizar. Hay cosas que te das cuenta que realmente no vale la pena gastar energía, porque son vanidades, porque son situaciones que ya no tienen ninguna importancia en el tiempo, o mañana ya no van a importar, y tan simple porque no tienen que ver contigo. Muchas veces uno ocupa energía para pelear peleas de otras personas, y las propias ya no quedan energía. En estos tratamientos, en estos momentos, sé una persona muy buena administradora de tus energías, de tu tiempo, y en especial de todo aquello que te ofrezca paz, que te ofrezca quietud, la música, lo que lees, la televisión que a veces se vuelve tan tóxica. Saca todas aquellas cosas que te generen inquietud. A veces uno, en este afán de buscar respuestas u opciones médicas, también empieza a entrar en un ciclo de obsesión por leer historias de otras personas y que son diferentes, pero uno empieza a decir, oh, que esta es mi historia, o voy a repetir lo mismo de esta persona, y uno en esos momentos tiende a buscar lo malo, aquello más negativo. Elimina eso, crea un círculo de quietud a tu alrededor, foméntalo en tu familia, foméntalo en todo tu entorno. Créeme, te va a ayudar muchísimo a poder llevar estos tratamientos, estas situaciones con mucho menor esfuerzo, mucha menor entorno agresivo, todo eso lo vas sacando y lo vas cultivando desde la quietud, desde la paz. Haz una especie de medidor. Todo aquello que te genere una inquietud interior o una angustia o algún grado de incomodidad, déjalo. Probablemente va a requerir tiempo, porque uno ya lleva hábitos de cosas como la ha hecho antes y es difícil hacer un corte definitivo. A veces es muy difícil, pero también ahí uno puede aplicar la gradualidad y hacer que esto sea un proceso. Y también reconocer de que uno está cambiando con esto. A mí me afectó mucho las quimioterapias respecto a mi capacidad de tolerancia de ciertas circunstancias. Entonces, yo mismo, por situaciones externas, iba y quitaba la paz de mi entorno y era perjudicial. Me cansaba, me angustiaba, me entristecía y era como que me iba hacia un pozo. Otro elemento que me ayudó mucho fue escribir. Yo no podía escribir con mis manos por algunos daños que tenía por los tratamientos, pero empecé a escribir por redes sociales o escribía en el teléfono y lo fui compartiendo por redes sociales aquellos contenidos. Y me daba cuenta que de algún modo era una especie de diario de vida de mi propio proceso y que después yo lo leía y me permitía tener una mirada como testigo de lo que estaba viendo.
Eso me permitió también poder ser empático conmigo, poder quererme en medio de esto, porque uno tiene esta idea del guerrero, del luchador, pero también hay que tener la idea de un ser frágil al que hay que cuidar y contener. El escribir me ayudó a eso, a tomar en perspectiva mi propio proceso y desde allí mirar aquello que desde el yo no lo podía ver y era necesario describirlo en algún tipo de texto. Ese tipo de escritura es lo que a mí me ha motivado en el tiempo y volvió a despertar un deseo muy profundo que tenía en mi corazón, de poder dedicarme a escribir. Hoy estoy en eso, intentando dedicarme a poder escribir. Y ha sido realmente un encuentro hermoso, en primer lugar, conmigo mismo. Porque al ir escribiendo, no necesariamente con el fin de publicar, sino que en el acto de sacar lo que está en el corazón, realmente ayuda, porque hay ideas que necesitan ser ordenadas en la medida que uno las va exteriorizando. A veces se dice que hablarlo ayuda, efectivamente hablarlo ayuda mucho. La gracia de escribirlo permite a uno poder repasar nuevamente e ir también haciendo una especie de reflexión cómo uno ha estado a lo largo de toda esta travesía. Y eso es bueno, porque aunque en el momento no te das cuenta, cuando miras en el tiempo vas viendo cambios, y son cambios hermosos. Claro, el dolor distrae, los miedos distraen, todo este contexto de fragilidad distrae. Y este registro escrito, puedes escribir en cualquier cosa, como te digo, hasta en el teléfono, o grabar mensajes de voz para ti, esos registros te permiten ir dejando una bitácora para ti, para que en momentos de alegría o incluso en momentos de tristeza, tú puedas volver a esos relatos, a esas cosas que has escrito y puedas ir viendo, por ejemplo, que hay cosas que has vivido más de una vez y de ellas has podido salir. También que cuando estás en un momento triste o difícil, poder ver que en otros momentos también salió ese momento y después vino un buen momento de alegría, de tranquilidad, de quietud, de recuperación física. Todos esos estados es muy importante poder dejarlos en escrito. Esto es una sugerencia, por supuesto, no es una obligación, pero ayuda mucho porque te permite esto, de ir mirándote a ti en el tiempo. Y sucede algo, uno es muy fácil de darle consejos a otras personas. Y eso tiene que ver porque uno ve de afuera ciertas experiencias y vivencias de las personas y uno dice, claro, en ese sentido es muy bueno que hagas esto o que hagas esto otro, porque uno lo ve de afuera. Cuando uno lo escribe, tiene la ventaja de que te permite verlo de afuera, pero también tú sabes lo que interiormente está sucediendo. Y eso es algo completamente hermoso, porque es más complejo por una parte, pero también es más integral. Y eso te permite ir caminando con tus cambios físicos, pero también interiores. Cosas que antes considerabas importantes, al ir mirando tus escritos, te vas a dar cuenta que fuiste cambiando, ya no eres la misma persona. Cambiaste esto, dejaste esto acá. Eres también más consciente de tus momentos duros. Uno tiende a olvidar o a negarse todo lo malo que ha vivido. Uno bloquea todos esos recuerdos. Dejarlos por escrito también te ayuda, porque en algún momento vas a poder volver a ellos, desde una rehabilitación, de estar bien, volver a leerlos y vas a decir, wow, esto yo lo viví y este también soy yo. Y yo debo también abrazarme a mí, quererme respecto a esas cosas que he vivido. Cuando uno ya termina el tratamiento y todos te dicen, vuelve a la vida como era antes, después uno se empieza a dar cuenta que hay situaciones que no es posible volver a ello. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Bueno, cuando uno vuelve por esos escritos que has hecho, te vas a dar cuenta que, es que ya no soy la misma persona. Yo ahora tengo estos elementos que viví y son muy importantes y me muestran quién soy. El escribir finalmente termina siendo una especie de brújula de ti mismo. Te permite ir viéndote
en diferentes estados, en diferentes momentos, y desde allí no perderte respecto de quién eres, porque en medio de esto se genera una turbulencia que queda con una tremenda desorientación. Estos textos que escribas de ti, estos escritos te van a ayudar a tener siempre una línea de conexión de todo tu proceso y cómo ha sido cambiando, ha sido evolucionando respecto de quién eras al partir. Porque esto es como una crisálida. Partiste como una oruga, hay una tremenda transformación misteriosa y después surge una mariposa. Los escritos te van a ayudar a entender lo que pasó estando en esa crisálida. Un último punto, y no por ello menos importante, rodearte de personas amorosas, de personas de bien, de personas que te ayuden en esto. Hay un dicho que dice que si quieres navegar por aguas muy profundas, no reúnas a buenos carpinteros, a buenos fabricantes de velas o a gente que sabe tallar la madera. No, dice, reúnete con personas que tengan un amor por el mar. Y en esto es lo mismo. Si estás en esta situación de fragilidad, de crisis, rodéate de personas que te ayuden a salir y avanzar en esto. Eso puede ser muy profundo porque va a implicar grandes cambios, pero créeme, va a ser una gran diferencia este camino dependiendo con quién tú te rodees. Esa mirada implica cambios muy profundos, porque eventualmente vas a tener que reordenar tu lista de amistades, porque quizás muchas de las amistades que tenías, en ellas no había un trabajo muy profundo de relaciones humanas, sino más bien superficial, basadas en algún interés en común, por ejemplo, jugar algún deporte, practicar algún tipo de hobby, o simplemente de esparcimiento, para entretención, salir juntos de vez en cuando, ver deporte, televisión, etcétera, etcétera. Pero cuando estás en una situación de fragilidad, viviendo un peregrinaje médico, cambian las prioridades. Ya hay cosas que antes te eran muy importantes y ya no lo son tanto. Buscas otros espacios nuevos probablemente, que antes no hubieras explorado, pero hoy sí ya te parecen mucho más necesarios para ti. En mi caso, yo busqué poder estar en algún club de lectura, en algún club o taller de escritura, poder ir a los museos cuando podía ir, ver películas de cine independiente, cosas más quietas, más reflexivas, pero también tenía otros momentos que buscaba cosas muy superfluas, muy superficiales, porque tenía un exceso de pensamientos dentro de mí. Entonces miraba películas muy graciosas o buscaba en internet rutina de humoristas para reírme. Entonces, en mi caso, yo no podía tener mucho contacto con personas porque estaba aislado biológicamente por mis muy bajas defensas. Entonces mi conexión era con amigos a quienes les podía escribir por WhatsApp y les compartía estas cosas. Y ya me ayudaba que ellos me respondieran. Oye, lo vi, estaba muy entretenido, o que me comentaran algo que yo les había dicho que vi o que había escuchado. Y eso me ayudaba, me permitía hacer este camino más ligero, más llevadero. Pero había otras personas que no entendían esto y yo no los culpo. Era yo el que había cambiado, no ellos. Y a ciertas cosas que yo compartía con bastante más, digamos, libertad o ligereza, claro, ellos lo interpretaban de una forma más crítica. Y al principio me angustiaba, porque sentía que de alguna forma yo estaba dejando de comunicarme o no podía expresar a través de esto lo que yo estaba viviendo. Pero también fui entendiendo, eran procesos dolorosos también, de entender que ya las amistades no eran las mismas, porque mis intereses, mis gustos, las cosas que yo buscaba ahora eran completamente diferentes. Entonces, en esta mirada de rodearme de personas de bien, necesariamente era personas de bien en este proceso,
en lo que yo estaba viviendo. Y es por eso que es muy poderosa la conexión que se hace con otros pacientes, con otras personas que están en las mismas luchas, en las mismas batallas, porque van entendiendo y uno se entiende. Y cuando alguien te dice, oye, ayer tuve quimioterapia y hoy día no me siento bien, uno que ya lo ha vivido le dice, ánimo, ten paciencia, todo a su tiempo. Y no como yo recibía de, bueno, levántate, haz el esfuerzo, si un poquito de, con un poco de energía todo se puede. Y uno entiende que hay un mensaje honesto y generoso detrás, pero no empático, principalmente porque no han logrado estar en esa conexión, no lo han vivido derechamente. Entonces, rodearse de personas de bien tiene que ver con gente también que sea empática con lo que está viviendo. Un primer círculo es la familia. Un segundo círculo son otros pacientes o expacientes que han vivido situaciones semejantes a la que estás viviendo tú y desde su empatía te acompañan. Pero hay otros grupos más distantes que solo cuando hay una sensibilidad mayor pueden haber un acompañamiento más cercano. Y en esto es necesario hacer la conciencia de esa pérdida. Hay amistades que por toda tu vida te acompañaron y con todo el cariño te lo digo, no te van a poder acompañar en esto, porque no tienen conciencia de esto, no lo han vivido, se van a asustar, no van a saber cómo relacionarse contigo. Por lo tanto, hay que dejarlos ir, con amor, con cariño, dejarlos ir. Quizás en el tiempo, la vida nos volverá a reunir con ellos, pero no te aferres ni intentes contener a amistades que realmente en ese momento no te están ayudando. Porque al final todo el esfuerzo de tu proceso también comienza a destinar energías en mantener esas amistades. Y no tiene sentido, es injusto para ti hacer eso. Es injusto para ti vivirlo. Por lo tanto, lo mejor es dejarlos ir. Que el tiempo haga su trabajo y volverán si es necesario que vuelvan. Pero tú con mucho cariño los dejas partir. Lo importante es que sí dejes recibir y que te acompañen las personas que son para tu bien. Para mí fue difícil, en un contexto de trabajo, una vida corporativa, con mucha responsabilidad, poder tener conversaciones mucho más honestas, por ejemplo, con otros pacientes de cáncer. Para el principio fue un terror porque yo me negaba a asumir que yo también estaba en esto. Yo los miraba y sentía compasión por ellos. Y solo cuando me miraba en un espejo o en el reflejo de un vidrio me daba cuenta que éramos iguales, los dos, sin cabello, las mismas ojeras, la misma condición física. Entonces, claro, ahí recién me di cuenta que los mejores compañeros que podía tener eran personas que estaban viviendo lo mismo. Y desde allí, desde esa fragilidad nos acompañaban. De hecho, eso es lo que me motiva grabar estos videos, porque es de alguna forma también entregar esa empatía que yo recibí de otras personas que estaban viviendo esa misma situación y me acompañaron. Rodéate de personas que te ayuden, que te quieran enriquecer, que estén dispuestas a llevarte en brazos si es necesario, pero no a cambio de algo, simplemente por el acto de amor, el acto de amistad.